Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Catherine Letelier, soy psicopedagoga y hoy día vamos a ver el método del color para poder lograr que nuestros hijos sigan instrucciones escritas en sus exámenes, en las pruebas, en los ejercicios y las tareas que realizan día a día. Así que voy ahora a compartir pantalla para que comencemos rápidamente. Ahora sí. Bien. Entonces, necesitamos que nuestros hijos puedan seguir las instrucciones escritas. Sobre todo es una preocupación cuando vamos a hacer exámenes libres, en donde tenemos muchas veces una sola oportunidad para que nuestros hijos puedan demostrar todo lo que han aprendido en casa. Entonces es como jugarse la vida en esa evaluación. Y obviamente que es una preocupación cuando uno ve que en casa les cuesta entender instrucciones o ejecutarlas. Y para iniciar también necesitamos preguntarnos qué es lo que más les cuesta a nuestros hijos o alumnos, si es que hubiese algún profesor viendo la clase, a la hora de seguir instrucciones. Yo esta pregunta ya la he hecho y me han dado las siguientes respuestas. Me han dicho que les ocurre porque no leen las instrucciones y responden de manera impulsiva, también porque no les gusta hacer tareas, porque los niños son desafiantes, groseros, incluso me han dicho algunas mamás, que les cuesta hacer la tarea porque se distrae con facilidad, que no le gusta escribir, que no lee bien, que su lectura es silábica y por eso no entiende. En fin, o sea, no comprenden muchas veces lo que deben hacer, ¿sí? Entonces necesitan ayuda. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en este taller hoy día? Con el método del color vamos a lograr que los chicos tengan seguridad al responder, que tengan una correcta manera también de enfrentarse y de ejecutar paso a paso una instrucción. Que tengan también habilidad para poder seleccionar la información que es importante en una instrucción de la que no es importante. También vamos a lograr que tengan mayor atención selectiva y atención concentrada. Trabajamos todas estas Ven, áreas Frega, con todo el color. ven. Y también el manejo de dos estrategias de comprensión lectora que vamos a ver hoy. Así que iniciamos. Mi amor, pues está cansado ya. Bueno, ven ya. Mañana. Estoy silenciando los micrófonos. Ya. Bien, entonces, cuando un niño responde, por ejemplo, de manera impulsiva, ¿no es cierto? Sin leer una instrucción, ¿por qué lo hace? ¿Ya? Uno dice, no, es que vio los dibujos y pensó lo que había que hacer, entonces llegó y respondió, ¿sí? Eso es lo que normalmente uno ve en niños que responden de forma impulsiva. No leen la instrucción, que no se detienen a ver paso a paso lo que hay que hacer, sino que ellos asumen por las imágenes qué es lo que tienen que hacer. Entonces dicen, ah, tengo que hacer esto, lo relleno, lo hago y listo. ¿Y qué pasa muchas veces que uno lee la instrucción y no era eso lo que tenía que hacer? Aunque el ejercicio sí podía parecerse a otros que él hubiese realizado, en donde en esos casos sí la instrucción era lo que el niño finalmente hizo, ¿sí? Ahora, el que el chico haga esto, que vea las imágenes y que se haga una hipótesis de qué se trata lo que tiene que hacer, no es algo malo. Entonces, aquí el problema no es el que haga eso, sino que el problema es que no lea, el problema es que no compruebe su hipótesis, que no se detenga, ¿no es cierto?, a hacer la lectura paso a paso, separar información, ver lo relevante de lo no relevante y seguir la instrucción. Ese es en realidad el problema. Cuando uno a un niño le dice, no, no hagas eso, lee, no, pero es que lo primero que tienes que hacer es leer, en realidad, eso es falso, ¿ya? Uno lo que tiene que hacer no es primero leer, es hacer lo que hace el niño. Primero tengo que ver las imágenes, ¿ya? Toda la información
los dibujos, por ejemplo acá que dice papilla de cereales, papilla de arroz, papilla de fruta, papilla de verduras, Laura, María, Eva, estos son los nombres. Y aquí tengo la instrucción. Yo primero tengo que hacer eso. Yo no parto leyendo una instrucción. Primero tengo que ver toda la información visual que me entrega el ejercicio. Con eso tengo que hacerme una hipótesis. Por lo tanto, hasta allí el niño está súper bien. Luego de eso, ¿qué debo hacer? Debo comprobar la hipótesis, ¿ya? Entonces, hay una estrategia de comprensión lectora que se llama hipótesis. ¿Sí? Esta hipótesis uno la hace cada vez que uno va a leer un libro, por ejemplo. Cuando uno va a una biblioteca y vas a escoger un libro, lo miras, ves la tapa, ves las imágenes de adentro, lees de qué se trata más o menos en la parte del reverso del libro. Entonces te vas haciendo una idea de qué puede tratar y si es para ti o no interesante esa temática. ¿Sí? Bueno, con los ejercicios que hacemos con los niños en casa es exactamente lo mismo. Necesitamos trabajar esa estrategia, porque ¿qué hace la estrategia de hipótesis? Lo que hace es preparar toda la información que pueda haber en nuestro cerebro y prepara las conexiones neuronales para llevarnos hacia los lugares en donde está guardada esa información. Por ejemplo, yo aquí digo bebés, papilla de cereales, papilla de arroz, papilla de fruta, papilla de verdura. Son comidas y cada uno está comiendo distintos tipos de papillas. Son papillas de bebés. ¿Cómo sé eso? Lo sé porque esa información la tengo en el cerebro. Ya conozco que los bebés comen papillas. Que cuando voy a un supermercado, por ejemplo, puede haber de cereales, de arroz, de fruta, de verduras, de distintos tipos. Y toda esa información está guardada en el cerebro. Entonces se activan esas conexiones neuronales en donde están esos temas en particular y eso al activarse nos va a ayudar a comprender después la instrucción que nos va a hablar sobre eso. ¿Sí? Entonces la hipótesis es muy importante realizarla. Bien, vamos a leer aquí qué dice, qué es la estrategia de lectura hipótesis. Dice que es la habilidad para conocer el significado de un texto viendo su estructura, las imágenes, los títulos, signos gráficos, entre otros. Esto es sin haber leído el texto y es lo primero que tengo que hacer. ¿Cómo se relaciona esto, no es cierto, con el hecho de que los niños respondan instrucciones sin leerlas? Bueno, es porque están haciendo esta estrategia de hipótesis pero no la comprueban. Ya era lo que habíamos hablado recién. Hipótesis y comprobación. Entonces ya habíamos hablado de lo que era la hipótesis. Pero ¿qué es la comprobación? La comprobación sería, ¿no es cierto?, lo que tenemos que realizar luego de la hipótesis y lo que les falta. Les falta hacer a los niños que llegan y responden de forma impulsiva. Les falta comprobar. Entonces, cuando yo vea que mi hijo hace su ejercicio y responde de manera impulsiva, yo no lo voy a retar por haber utilizado hipótesis. Yo le voy a decir que eso está súper bien, está utilizando muy bien una estrategia que se llama hipótesis, pero que solo le falta completarla. Y completarla, para completarla tiene que hacerlo usando la comprobación. Y que la comprobación se realiza luego de la hipótesis, ¿no es cierto? Cuando leemos el texto completo, analizamos lo que leemos y vemos si concuerda con lo que nosotros habíamos pensado, ¿sí? Entonces, leemos y comprobamos si estábamos en lo cierto, si lo que creíamos que teníamos que hacer era lo correcto o no, ¿ya? De hecho, cuando uno hace hipótesis, después el niño al leer la instrucción está más atento, porque está atento a comprobar si tenía razón o no tenía razón. Entonces también ayuda a la atención. Entonces, si yo solo utilizo la hipótesis, solo tengo la mitad de probabilidades de hacer bien el ejercicio. Si uso la hipótesis y la comprobación, voy a tener más posibilidades de que lo que yo haga, ¿no es cierto?, la ejecución sea correcta, ¿ya? Aumento la probabilidad si además uso la comprobación. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es observar las imágenes, las letras, la estructura, los símbolos del ejercicio. Con esa información visual realizamos una hipótesis sobre lo que creemos que debemos hacer, ¿sí?
Luego comprobamos nuestra hipótesis leyendo todo el texto, ¿sí? La primera lectura es solo para leer completo y saber si nuestra hipótesis está bien o no. Hacemos una lectura completa. ¿Me quedo solo con esa lectura? No, ¿ya? Que aquí es donde vamos a ver después el método del color. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer mientras leo? Mientras hago la primera lectura, utilizo una estrategia que se llama muestreo. ¿Ya? Yo no quiero explicar en este momento así como todas las estrategias de comprensión de lectura, pero sí creo que estas en particular, las de hipótesis, comprobación y muestreo, son tres, estas tres sí creo que son importantes, ¿ya? Pones De tu que pie. entendamos Pero para, mira el desorden que hay, no puedes hacer eso si no ordenas tu pieza. chicas, traten de mantener sus audios em, apagados, ¿ya? Eso, gracias. Y entonces, ¿en dónde íbamos? Que es importante que realicemos también la otra estrategia de comprensión lectora, que es el muestreo. ¿El muestreo qué es? El muestreo es cuando yo mientras voy leyendo la instrucción, leo, voy haciendo una separación mental de frases, ¿sí? Una que es, o sea, separo, por ejemplo, la información que es importante de la que son instrucciones. Generalmente, cuando yo tengo una instrucción, muchas veces nos dan información sobre el ejercicio y esa información no es en sí la instrucción, es información que me da contexto. Y yo tengo mentalmente que separar esa información. A eso se le llama muestreo. Muestreo es hacer esta separación y esta selección de informaciones y separarlas, ¿ya? Entender que hay una división entre ellas. Voy a leer esta instrucción para que veamos. Dice, la señora Román ha tenido cuatrillizos. A uno de ellos le gusta una comida diferente. Dibuja un lazo a Laura. Bien, hasta aquí, hasta a cada uno de ellos le gusta una comida diferente, solo es información. Aquí yo no tengo una instrucción, solamente tengo información. Las instrucciones comienzan ahora, ¿sí? Entonces, mentalmente la idea es que el niño luego logre hacer esa separación entre la información de lo que son las instrucciones. Y luego va a tener una serie de instrucciones y va a tener que separar una instrucción de otra, bueno, dependiendo de la cantidad que hayan en el ejercicio que va a hacer. ¿Sí? Entonces, el muestreo es esa separación de la información y de las instrucciones. Entonces, muestreo es la habilidad de ir seleccionando durante la lectura la información relevante o necesaria de un texto, separándola de la información secundaria. Por ejemplo, cuando yo leo un cuento, yo podría decir cuáles son las ideas más importantes, ¿no? ¿Cuáles son las ideas principales o de un texto o de una historia? ¿Qué fue lo más importante que ocurrió en la historia? ¿Ya? Tal vez decir que el niño entró a su casa, saludó a su mamá y luego fue a su habitación. Tal vez todo eso podría ser solo información y lo relevante es que el niño cuando entró a su habitación encontró un gran regalo y se puso muy feliz porque era su cumpleaños. Se entiende que lo más importante era que era su cumpleaños y que recibió un regalo. Pero toda esta información que uno dice, entró en su casa, saludó a la mamá, subió a la habitación, puede ser información secundaria, ¿ya? Entonces, poder seleccionar lo importante de lo que no es importante es precisamente lo que trabaja la estrategia de muestreo, ¿ya? Esta estrategia requiere de tres tipos de atención. ¿Ya? Hay distintos tipos de atención. Voy a mencionarles un poco la atención selectiva, la atención dividida y la atención concentrada, ¿ya? Son hartos términos como más técnicos, pero creo que son importantes de que los vayan por lo menos escuchando. Después, si quieren, pueden nuevamente ver la grabación, si es que necesitan revisar alguno de los tipos de atención, entenderlos mejor, etc. ¿Ya? Bien. ¿Qué es la atención selectiva? La atención selectiva es la capacidad de seleccionar información. Por ejemplo, si yo digo, ve a buscar el calcetín rojo y el niño tiene que ir a su habitación a buscar el calcetín rojo. Yo le estoy dando una instrucción
le estoy diciendo a su cerebro qué es lo que tiene que seleccionar. Y dentro de un conjunto de estímulos, tiene que escoger eso, solamente lo que yo le estoy solicitando. Entonces, esto es como si yo lo programara, estuviera programando su cerebro para seleccionar cierto tipo de información. Eso vendría a ser la atención selectiva, ¿ya? Es importante para saber distinguir qué información es importante de la que no es importante. Una persona que tiene dificultades de atención selectiva, por ejemplo, le cuesta tomar decisiones. Una persona con dificultades de atención selectiva le cuesta entender cuál es la idea principal de un texto. Una persona con dificultades de atención selectiva, uno lo ve en el día a día de que, por ejemplo, un niño le cuesta ver qué sabor de helado quiere y termina pidiendo lo que piden los demás porque no sabe escoger, como que les cuesta escoger cosas. Le pido que vaya a buscar algo a su habitación, no lo encuentra, ¿ya? Todo eso tiene que ver con atención selectiva y la atención selectiva la utilizamos cuando leemos instrucciones, porque tenemos que seleccionar la información importante de la que no es y tengo que poder separar una instrucción de otra. Y eso implica seleccionar. Bien, ¿qué más usamos? Utilizamos la atención dividida, que es la capacidad. Hay algunos que mencionan la atención dividida como la capacidad de poder hacer dos cosas al mismo tiempo. Y en otras bibliografías lo podemos encontrar como, como atención alternada, en donde tú pasas de atender a una cosa a atender a otra, una y otra. Cuando yo estoy haciendo una lectura, estoy leyendo una instrucción y estoy a la vez separando información, estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Estoy leyendo, es decir, pasando sonidos, o sea, pasando, perdón, signos gráficos a sonidos y además al mismo tiempo voy comprendiendo y haciendo la separación de lo importante de lo no importante y entre una instrucción y otra. O sea, eso requiere poder hacer varias cosas al mismo tiempo o alternar rápidamente entre una cosa y la otra. Entre una de las actividades que es leer y la otra actividad que es separar la información importante de la no importante. Entonces, leer una instrucción en realidad requiere de mucha capacidad de atención dividida. Y si el niño no tiene muy desarrollada la atención dividida, va a ser importante que lea varias veces la instrucción, no solamente una, sino que dos o tres, porque quizá en las primeras veces solamente pueda hacer la lectura, pero no necesariamente está haciendo la separación de la información importante de la no importante, ¿sí? Entonces, si a mi hijo yo veo que le cuesta hacer varias cosas al mismo tiempo, si le doy tres instrucciones de cosas que tiene que hacer, solo hace una, las otras dos se le olvidaron. Si veo que mi hijo es de esos niños que se focaliza mucho en algo y al estar tan focalizado en eso no escucha otras cosas, puede que ese niño tenga dificultades de atención dividida. Por lo tanto, cuando yo trabaje instrucciones, una de las cosas que va a tener que hacer mi hijo va a ser leer varias veces la instrucción. La primera va a ser solo para leer, la segunda probablemente va a ser para leer y comprender mejor, y la tercera va a ser para seleccionar información. O sea, perdón, sí, claro, seleccionar y separar información. ¿Sí? Esas son cosas que ustedes tienen que ir observando en casa. Dependiendo de lo que observen, es a qué le van a dar más importancia de trabajo en casa. Bien, también trabajamos atención concentrada, porque si el texto es largo, por ejemplo, si mi hijo tiene que hacer un problema matemático requiere de que el niño pueda comprender, de que el niño pueda seguir instrucciones, que pueda entender primero cuáles son los datos, cuál es la pregunta, con qué operación yo debo responder esto. ¿Es una operación? ¿Son dos operaciones? ¿Cuántas operaciones son? Dan un segundo que voy a mutear. Tengo entonces que saber cuántas operaciones son y todo eso es un proceso largo. Pasa mucho con muchos niños con dificultades de atención concentrada que se quedan en la mitad de los ejercicios y tienen que retomar desde el principio nuevamente. Y empiezan y siguen y nuevamente se vuelven a desconcentrar y tienen que volver a comenzar. Entonces se les hace muy difícil a ellos seguir instrucciones que sean muy largas. Por lo mismo, si trabajan con este método
el método requiere que uno realice ejercitaciones de manera constante con esta metodología para fortalecer precisamente esa capacidad también de concentración y que el niño pueda hacer el ejercicio entero y ejecutarlo completo, de principio a fin, y no quedarse constantemente en la mitad, teniendo que retroceder al principio constantemente, ¿sí? Así que eso se requiere de una atención durante un tiempo prolongado cuando uno hace seguimientos de instrucciones, sobre todo si son largos. Bien, entonces, ¿a qué vamos con esto? A que cuando estamos siguiendo instrucciones y mientras leemos la instrucción, también utilizamos la estrategia de comprensión lectora muestreo, ¿sí? Ya entendemos más o menos de qué se trata. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Vamos separando mentalmente las frases que son información solamente de las que son instrucciones, ¿sí? Esta es una de las primeras cosas que vamos a hacer. Después, en el método del color, y aquí es donde va el tema del color. Para los niños es muy bueno utilizar colores porque es algo sumamente visual y con esto, esto les ayuda a separar ideas. Entonces, si se fijan aquí cuando está toda la instrucción, ¿no es cierto? O sea, todo el enunciado, en la parte de arriba, cuando dice la señora Romana ha tenido cuatrillizos, a cada uno de ellos le gusta una comida diferente, esto aquí lo he dejado en blanco. Normalmente eso yo no lo pinto. ¿Por qué no lo pinto? No lo pinto porque eso es solo información secundaria, no es relevante. Por lo tanto, yo no me voy a centrar en eso y no lo voy a pintar. Es una forma de decir esto no es importante, no requiere mayor trabajo de mi parte pintándolo. No, se deja de lado. ¿Sí? Y en las instrucciones yo sí las pinto. Entonces, voy a leer el enunciado completo. Dice, la señora Román ha tenido cuatrillizos, a cada uno de ellos le gusta una comida diferente. Dibuja un lazo a Laura, rodea con un círculo la papilla que le gusta a María, dibuja un babero a la niña que le gusta la papilla de verdura y tacha con una cruz el nombre de la niña que toma papilla de cereales. Como verán, aquí hay muchas instrucciones. Un niño que tiene dificultades con las instrucciones se marea con esto, por lo tanto necesitamos aplicar una metodología que ayuda a que el niño separe las ideas y el color funciona perfecto. Entonces separamos cada una de las instrucciones con color. Se hace primero una lectura general, luego se vuelve a leer y una vez que el niño ya está listo para hacer la separación, ya vimos que en realidad primero tiene que leer, que eso ya tiene un trabajo, comprender más o menos de qué se trata y luego hacer la separación, ¿sí? Entonces, si mi hijo necesita leer varias veces para llegar a ese nivel, lo hacemos así. Si lo puede hacer en la primera lectura, lo hacemos en la primera lectura, va a depender del niño, ¿ya? Entonces, vamos con la separación. Dibuja un lazo a Laura. Rodea con un círculo. Ah, aquí ya empieza otra instrucción. A ver, rodea con un círculo la papilla que le gusta a María, punto, dibuja. Ah, ya empieza otra. Hasta aquí termina otra. Entonces tengo una, tengo dos. Después sigo leyendo. Dibuja un babero a la niña que le gusta la papilla de verdura y tacha con. Ah, y tacha con una cruz ya va a ser otra. Entonces, desde dibuja hasta verdura tenemos otra instrucción más. Y luego la última. Estos ejercicios los pueden hacer sus hijos con ustedes. ¿Ya? De hecho, es bueno porque así van conversando y van viendo si efectivamente su hijo logra darse cuenta de dónde comienza una instrucción y dónde termina. Ya que a veces he notado dificultades en niños para notar eso, en dónde está comenzando la instrucción y en dónde está terminando. ¿Sí? Bien. Una vez que ya está hecha la separación con colores, entonces recién empezamos a ejecutar. Nos vamos a fijar mucho en las instrucciones, en la acción que el niño debe realizar. No es lo mismo decir dibuja que decir rodea, que decir tacha, ¿sí? Acá en amarillo dice dibuja un lazo a Laura. Después rodea con un círculo, rodea con un círculo, ok. Después tacha con una cruz, no dice tacha con una línea.
Entonces, si yo estoy haciendo estos ejercicios con mi hijo, pues le hago como más énfasis precisamente en eso. ¿Ya? Si hay si alguna de las mamás que está aquí presente estuvo en las clases que hacíamos en las mañanas con los niños, yo les reforzaba mucho eso. Les preguntaba, ya, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que tenemos que pintar, ¿qué es lo que, no, tenemos que rodear. ¿Y con qué tenemos que rodear? Con una estrella, voy preguntando, porque los voy haciendo pensar, voy haciendo que ellos tengan que fijarse en cuál es la instrucción para que me digan, no, hay que rodear con un círculo. Ya, hay que tachar, ¿puedo tachar con una X? O solamente con una línea, o lo tacho así como rayando, ¿cómo tacho? Tacho con una cruz. Ah, entonces no es lo mismo que si lo tacho así todo como que lo pinto encima. No, no, no es lo mismo, no está bien ejecutado eso. Entonces me voy fijando mucho en la acción, en cuál es la acción. Tengo que hacer mucho énfasis en eso. Esto uno lo repite tantas veces que después ya no es necesario ya decirlo. El niño ya está súper entrenado y sabe diferenciar entre una instrucción y otra súper rápido y también entiende claramente cuál es la acción que tiene que realizar. ¿Sí? Entonces después dice, ya vamos a hacer la ejecución. Dice, dibuja un lazo a Laura. Laura. ¿Quién es Laura? Bueno, aquí tenemos con la información visual que es tremendamente importante para poder hacer el ejercicio. Laura, ella es Laura. Le hago, entonces le dibujo, no cualquier cosa, un lazo a Laura. Después, rodea con un círculo la papilla que le gusta a María. María, ¿dónde está María? ¿Quién es María? Ella es María. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que aquí rodear el nombre de María? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Rodear con un círculo a María? No, tengo que rodear con un círculo la papilla que le gusta a María. ¿Cuál es la papilla? Acá está. Entonces, ¿eso está bien? Lo que acabo de hacer. A ver si No, me van siguiendo. no ¿Está está. bueno? No, ¿Cómo? no, ¿Está malo? ¿Por qué está sí, malo? porque era Rodea rodear, con un no una círculo. cruz. Rodear con un círculo, no era tacha con una cruz, ¿cierto? Perfecto. Eso mismo, incluso yo también puedo decirle ya, ok, yo voy a hacer las instrucciones, tú tienes que ir revisando si yo las estoy haciendo bien o mal. Y puedo hacer lo mismo que acabo de hacer acá, ¿no? Que de manera intencionada hago mal un ejercicio para ver si mi hijo logra darse cuenta de que yo estoy haciendo algo incorrecto, ¿ya? Son juegos que uno puede ir haciendo incluso, ¿sí? Ya, no, no es eso, era rodea con un círculo. Después vamos a a la celeste. Dibuja un babero a la niña que le gusta la papilla de verdura. ¿A quién le gusta la papilla de verdura? Papilla de verdura, papilla de verdura. A ella le gusta la papilla de verdura. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Me olvidé. Ponerle un babero. Tengo que ponerle un babero. Pero al niño normalmente esas cosas le va a pasar, sobre todo si hay dificultades de atención concentrada. ¿Por qué? Porque, ok, logré alcanzar qué era lo que tenía que hacer la niña, logré, perdón, encontrar a la niña que le gusta la papilla de verdura, pero en el camino ya me olvidé qué era lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué hago? Le enseño a mi hijo que tiene que volver a leer y que no hay problema si tiene que volver a leer. Que eso es normal, está bien y es lo correcto porque tiene que asegurarse de que está haciendo bien el ejercicio. Entonces, ya encontró quién era, vuelvo a revisar. Dibujo un babero a la niña que le gusta la papilla de verdura. Ah, ya, un babero, perfecto. Última, tacha con una cruz el nombre de la niña que toma la papilla de cereales. ¿Qué hago? Perdón, la papilla, sí, la papilla de cereales. ¿Esto está bien? No, tendría que tachar donde dice papilla de fruta. Ok, si se fijan, acabo de hacer algo que normalmente pasa con los niños, que es que dicen, bueno, ya hice un ejercicio con Laura, ya hice un ejercicio con María, ya hice un ejercicio con Ana. ¿Qué es lo que me falta ahora? Un ejercicio con ella, ¿no es cierto? Con Eva. Entonces el niño dice, tacha con una cruz el nombre de la niña que toma la papilla de cereales. Y tachan, ¿por qué? Porque asocian, y está bien, es pensamiento lógico. Me está diciendo de manera lógica que estoy usando a las tres niñas y que solamente falta una, entonces ahora viene esta. Y está bien utilizar el pensamiento lógico, es súper bueno.
Entonces es importante que si el niño, por ejemplo, hiciera algo como esto, uno le pueda reforzar y decir, tu pensamiento lógico es súper bueno, pero estos ejercicios están hechos con pillería. Y por lo mismo, es importante que hagamos estos ejercicios que tienen pillería porque en las pruebas, en los exámenes, en las actividades del colegio, también muchas veces hay pillerías y tú tienes que poder encontrarlas, estar atento a eso. Ya, no era Eva. A esta chica finalmente no había que hacerle nada, nada. Había que hacerlo con Laura. ¿Por qué? Porque a ella es a quien le gusta la papilla de cereales. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el que el niño use hipótesis, que el niño utilice su pensamiento lógico para pensar qué es lo que hay que hacer, es súper bueno. Lo importante es que los ayudemos a completar eso con la comprobación, con la revisión. Vuelve a leer, ¿ya? Vuelve a leer, asegúrate. Bien, entonces, ¿terminamos? Lo que hacemos después es releer el enunciado completo de las instrucciones y revisamos que estén bien ejecutadas. ¿Ya? Nuevamente, revisión. Nuevo, la señora Romana ha tenido cuatrillizos a cada uno. Bueno, esa era la información. Veamos las instrucciones. Dibuja un lazo a Laura. Ok, perfecto. Rodea con un círculo la papilla que le gusta a María. Súper. Dibuja un babero a la niña que le gusta la papilla de verdura. Ok. Y tacha con una cruz el nombre de la niña que toma papilla de cereales. Ya, tenía que tachar el nombre, no la papilla. Ya. Ok, tacho. Súper, están bien ejecutadas. Entonces ahí, una vez que ya revisó, podríamos decir que está eso terminado. Otro ejemplo, por ejemplo aquí, ¿sí? Tiene que ir siguiendo instrucciones. Por ejemplo, cuando son instrucciones así, es bueno utilizar técnicas como, por ejemplo, pintar lo que ya hizo, porque ocurre muchas veces que los niños se pierden, sobre todo si hay dificultades de atención concentrada. Hicieron el punto 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y no los van marcando, después hacen el 6, el 7, el niño se perdió y no sabe por dónde iba y tiene que empezar de nuevo desde el principio, por no ir marcando. Entonces uno les puede ir enseñando a ir marcando las cosas que ya hicieron para que sepan que no las tienen que repetir y que eso está listo, ¿ya? Y que sepan por dónde van. Así, si se pierden por dificultades de atención concentrada, saben en dónde retomar y no tienen que comenzar desde el principio. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Observamos primero las imágenes, hacemos hipótesis, ¿no? Las letras, la estructura, los símbolos, entre otros, toda la información visual. Luego completamos esto que ya los niños hacen por lo general, lo completamos comprobando, leyendo el texto. Utilizamos nuestra estrategia de muestreo separando la información que es importante de la que no es importante, ¿sí? Pintamos cada instrucción y la diferenciamos una de otra para separarlas, para eso nos sirven los colores. Y luego ejecutamos las instrucciones en orden, ¿ya? Y vamos colocando una marca a cada instrucción que que hayamos realizado. Es muy bueno que los chicos vayan haciendo eso, ¿ya? Y cuando vamos ejecutando, nos vamos asegurando de hacer énfasis y revisar bien en la acción que deben realizar. Y una vez que ya hemos terminado, releemos el enunciado completo de las instrucciones y revisamos, ¿cierto?, que estén bien ejecutadas. Y ahí finalmente terminamos, ¿sí? Ahora, si yo esto lo hago una sola vez, no me va a servir. Tengo que hacerlo por lo menos durante un mes, al menos 2 veces a la semana. Ideal, ojalá que pueda hacer 3 veces a la semana ejercicios de este tipo, en donde el niño va destacando y marcando y haciendo la separación con los colores. Ya después de un mes esto no lo va a necesitar, su cerebro lo va a hacer solo, completamente solo, sin necesitar colores, sin utilizar mucha ayuda. Se hace ya de manera instantánea. Pero eso lo va a lograr siempre y cuando se entrene. Si no hay un entrenamiento, no funciona. Si va un día, no funciona. Recuerden que el cerebro es un músculo y los músculos nosotros para poder desarrollar estas habilidades necesitamos entrenarlas. ¿Ya? Así que eso sería. De eso se trata el método del color. ¿Ya?
Es un, de hecho, esta hoja, ahora se la voy a poner ahí. Esta hoja viene de un libro que es precisamente para trabajar instrucciones, ¿ya? Este libro viene con un método, pero a mi parecer el método no es bueno. El método que les menciono yo es mucho mejor y es un método que yo misma fui diseñando con mis alumnos y lo diseñé en base a las dificultades que iba observando en ellos. Entonces, cada una de las cosas que tuvimos que hacer para que ellos lograran seguir las instrucciones responde a sus necesidades, a qué era lo que ellos necesitaban y cómo para ellos era más fácil seguir una instrucción. Y créanme que después de un mes funciona súper bien a los niños, no les cuesta nada después seguir una instrucción. Y lo bonito es que además esto como que se generaliza y si bien uno puede partir porque el chico siga una instrucción escrita, también le empieza a pasar que empieza a entender más las instrucciones orales. Las mamás empiezan a darle más instrucciones y ellos las retienen mucho mejor. Así que es súper bueno, generaliza a otras áreas, ¿ya? Así que ya, voy a dejar de compartir, ¿está? Y voy a detener la grabación para las personas que no pudieron estar hoy día. Eso. Les voy a mandar material al WhatsApp, ¿ya? Y me voy a quedar un ratito en el caso de que alguien me quiera hacer alguna consulta, que puede ser una consulta de lo que acabamos de ver o de alguna otra duda o necesidad que tengan con sus hijos.